en cuanto a las noticias de la cuarentena, ¿qué buenas hay? Pues, profe, lo mismo, sigue lo mismo. Dicen que hay una vacuna que lleva en la fase 2 de prueba. Sí, Antes han subido los contagiados, pues por lo que la gente salió tanto. ok. ¿Qué más tienen para comentarme? Quiero hacer como una pequeña reflexión con ustedes con respecto a lo que está sucediendo. Eh, una reflexión de 5 minutos, simplemente 5 minutos de una reflexión. Y a ver ustedes qué piensan, qué pueden hablar con respecto a eso. Ustedes no, Yo, ustedes no consideran que esta situación ya había sido planteada desde mucho tiempo atrás, que la mayoría de los gobiernos ya conocían lo que iba a suceder, que esta es una forma de organizar los países tanto política como económica y socialmente. Si ustedes leen un poquito un libro de Carlos Marx que llama El capitalismo, ahí se habla sobre un orden social, económico y político de solamente dos grupos, los ricos y los pobres. Acá en Colombia se manejan tres situaciones. Acá en Colombia se maneja el estrato alto, el estrato medio y el estrato bajo. El estrato bajo, nosotros el estrato medio es en los que pertenecen al grupo 4 o 5. El estrato 6, el estrato alto es el estrato 6 y 7 y de ahí para arriba. Y el estrato bajo es del estrato 3 hacia abajo. ¿Sí? En ese libro del capitalismo de Carlos Marx se habla de que para que un país funcione, para que una economía funcione, es solamente deben de haber dos estratos, el alto y el bajo. Acá en Colombia, como manejamos estrato 4, 3, 2, que son la fuerza laboral de Colombia, son los que trabajan, son los que mueven el país. Digamos que esos estratos no tienen el poder económico para pertenecer a la clase alta, ni tampoco son tan pobres para que el gobierno les ayude. Entonces, ese es el estrato que más ha sido golpeado. El gobierno reparte ayudas a los estratos de abajo, 2, 1, sí, pero al estrato 3 no. Y el estrato 3 es el que trabaja, el que tiene las pequeñas empresas, los pequeños restaurantes, los pequeños bares. Estos estratos se quiebran con esta recesión económica que hay y normalmente pues estos estratos van a desaparecer. Entonces se van a acercar más a la pobreza que a la parte de arriba. Eso es lo que dice el capitalismo, el manejo de la política económica y social. O sea, es un nuevo orden social que hay a nivel del mundo. Esto de la pandemia del coronavirus y todas las cosas, sí, obviamente es un virus que afecta al ser humano, pero nosotros llevamos muchos, muchos años y siglos luchando contra todos estos virus como seres humanos. Igualmente, pues estos virus, digamos que enferman, agravan y matan a una persona que tenga enfermedades de base, diabetes, hipertensión, cardíacos, etcétera, etcétera. Eh, Igual, solamente están trabajando las grandes compañías que son extranjeras, como el Éxito, como el Jumbo, como el Carrefour, etcétera, etcétera. Ustedes no creen que es un nuevo orden social. Es más, igualmente están codificando el ser humano. No sé si ustedes han visto películas sobre pandemias, sobre virus, parásitos, han visto películas eh, sobre ciencia ficción, ¿sí? Donde las personas están codificadas. El gobierno, el Ministerio de Salud abrió una nueva app, no me acuerdo cómo se llama, que usted ahí coloca sus datos, ahí de usted coloca eh, sus enfermedades, patologías que usted tenga, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Ahí usted debe colocar también si ha tenido cirugías y todas esas cosas.
eso da para una codificación del ser humano, o sea, nos están codificando de acuerdo a la edad, de acuerdo a las enfermedades que tengan las personas, y con eso el gobierno, ¿qué va a hacer? El gobierno va a cementar la población mirando quiénes son fuerza laboral disponible, operativa. Entonces están los jóvenes, eso es que está la discriminación de los mayores de 60 años para arriba, forman un grupo, los menores de 60 a 18 forman otro grupo, y de los 18 años para abajo, pues forman otro grupo. O sea, están segmentando la población a nivel mundial en cualquier país, como también están codificando el ser humano, pues para poder hacer un control más fácil de la población. Igualmente, pues lo mismo pasa con el sector económico. Están haciendo una segmentación de que los grandes emporios, las grandes empresas, pues se afiancen más en el mercado, y los que estaban de la clase media tratando de levantarse, pues se hundan más en la pobreza, porque igual los bancos no le van a prestar a una persona que está quebrada. En cambio, los de arriba sí tienen cómo sostenerse. Esta es mi reflexión, ese es el estudio que yo he hecho, ese es el análisis que yo he hecho. Considero que esto va más que una simple virus, va más que una simple pandemia, sino que es para un nuevo orden social, un nuevo orden económico y un nuevo orden político. ¿Ustedes qué piensan? Escucho a uno por uno para que me den su reflexión y su pensamiento. Entonces ahora sí cada uno va activando el micrófono y va hablando, de acuerdo a lo que piense. Empecemos, muchachos. ¿Quién quiere empezar? Anímese, no les dé miedo a hablar, que nadie los está viendo. Pues, profe, la verdad, pues yo no tengo mucho que decir, pero por ahí hay una teoría donde dice que la cura fue creada por, digamos, una persona. Entonces, listo, fue un punto estratégico donde llevó este virus y a cabo del rato después va a decir como, hey, tengo la cura, las vendo por tanto tiempo y pues así es como va escalando para volverse millonario o así, yo creo. Pues no sé lo del orden político, pero pues yo creería que tendría razón su merced. ¿Qué otros anima? Camilo, por ejemplo, Lady, ¿qué piensan? Pues, profe, no sé, yo pienso que, pues que todo esto como que va a, como a promover nuevas iniciativas, pues porque a raíz de esto tienen que surgir nuevas cosas. Entonces yo pienso que también es como reinventar muchas cosas. Sí, tienes razón. Igual hay que cambiar muchas, muchas dinámicas en la vida social, en la vida económica. En la educación también hay que cambiar muchas dinámicas. En- Hoy en día, obviamente, la educación virtual pues no va a reemplazar nunca a la educación presencial, pero sí se requiere que el docente maneje más un pensamiento crítico, que eso es lo que yo siempre les he manifestado a ustedes y a todos mis estudiantes de todos los grupos, que no pensemos tanto en los conceptos que el profesor nos da, porque él es el que nos está enseñando. Tenemos que tener, debemos desarrollar y aprender a manejar el pensamiento crítico. Y los conceptos están en Internet, a eso se refiere la tecnología 5G, la información más rápida, más veloz. Entonces, no es tanto
No es tanto creer que el profesor lo sabe todo, sino cómo investigar y cómo analizar todos estos contextos. Lo mismo pasa en la gastronomía. De pronto ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con gastronomía? Y tiene que ver mucho, porque es que los avances científicos que se están dando a nivel mundial con respecto a la forma de alimentarnos también ha cambiado. Ya la gente, ya la gente no piensa en un ajiaco, la gente no piensa en una bandeja paisa, la gente ya no piensa en eso. La gente piensa ya es en cómo conservar la salud, cómo alimentarse bien y cómo nutrirse bien para poder aguantar ciertas enfermedades, ciertas situaciones que se le presentan al ser humano. Entonces, ustedes como próximos cocineros, ¿cómo van a enfrentar este nuevo mundo donde en la China ya están haciendo carne industrial? Eh, o sea que ya en la China no están consumiendo tanto carne de res normal, natural, ni carne de cerdo, ni nada de esas cosas, sino que ya hay carne industrial en el mercado. Entonces, eh, ¿cuánta de esa carne que nosotros consumimos no es también carne industrial? Entonces, hay que pensar es en qué vamos a evolucionar nosotros como cocineros. Nos vamos a quedar en lo mismo, en seguir preparando ajiacos, en seguir preparando frijoles, en seguir preparando toda esta clase de comida que es muy rica, que quizás no la vamos a volver a ver porque ya la tierra está contaminada, ya la tierra no produce lo mismo. Entonces, esto vale para que reflexionemos y pensemos cuál va a ser nuestra evolución como cocineros. Catalina, ¿qué piensa? Profe, yo tengo otro aporte. Yo también, profe. Sí, hable, Yo también. Camilo. Es que pues la vez pasada hubo un foro en el que se llamaba La cocina colombiana se reinventa. Entonces ahí como lo que se plantea es que a nivel gastronómico se quiere llevar la experiencia que uno vive en un restaurante, se quiere empezar a transmitir mediante el domicilio. O sea, que el cliente sienta, ¿cómo me hago entender? Como sienta esa experiencia que tiene al ir a un restaurante, se quiere empezar a implementar pues en los domicilios, como volver al agro, todo eso es lo que proponen, pues se propuso en ese foro, que era pues la cocina colombiana se reinventa. Sí, ustedes consideran, usted considera, Camilo, que eso es reinventar la cocina, o sea, hacer un domicilio de un ajiaco, de un sancocho. ¿Usted cree que eso es reinventar la cocina o eso es reinventar un modelo de económico, de venta? Bueno, yo creo que es reinventar el modelo económico. Ok, ¿quién más iba a hablar? Yo, Profe, Hable, Giovanni. bueno, pues con respecto a lo que estamos hablando ahorita, pues yo creo que todo esto está siendo como, digamos, manipulado para, digamos, hacia dónde quieren llegar, hacia dónde quieren mover todo lo que es la parte de la economía, ¿sí? Porque por lo menos ahorita con esto de la pandemia, los ejes que más como que más se valorizaron y más se han estado moviendo son la parte de las criptomonedas y todo lo que es los negocios por internet, ¿cierto? Y Sí, precisamente por lo menos ahorita China anunció, esta mañana está viendo que China anunció que va a sacar una criptomoneda para frenar el ingreso de dólares a China, o sea, para todo el que compre, digamos, del extranjero, ya no pagaría en dólares, sino pagaría en criptomonedas. Y por ahí también estaba leyendo de que Estados Unidos también empieza a hacer lo mismo. Facebook sacó su criptomoneda, pero la tiene en fase de estudio también para lo que es toda la plataforma de, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que todo esto está siendo como movido, como hacia donde quieren llegar, hacia donde quieren que el mundo, así como el rumbo que tomen. sí, eso es cierto. O sea, todo esto ya venía preparado desde mucho tiempo atrás. Para finales de noviembre y diciembre, no se les olvide que el presidente y una comisión del presidente estuvo en la China. Y precisamente fue en enero donde empezó a moverse todo lo del virus. Recuerden que muchos del Congreso y muchos alcaldes y gobernadores también estuvieron en Europa, que ellos fueron prácticamente los que trajeron el virus. Entonces,
para mí, pienso dentro de todos mis análisis y contextos que hago yo día a día, todavía estoy desconcertado porque es que detrás de esta pandemia hay otra cosa más oscura, más tenebrosa para la sociedad, para nosotros los de la clase baja, media baja. Sí, pero no, o sea, no estoy desconcertado con eso, porque las estadísticas que dan en televisión, eso son estadísticas mentirosas, ¿sí? Pero entonces, detrás de esto hay algo más grave. Inclusive, la misma alcaldesa y el mismo alcalde de Medellín, hace más o menos 20 días manifestó que ellos ya venían, que ellos, o sea, ellos empezaron a inventar respiradores y todas cosas, pero con un mes antes de la cuarentena, o sea, ellos ya tenían claro qué era lo que iba a pasar, porque el mismo alcalde dijo, nosotros ya llevamos un mes preparándonos para esto. La misma alcaldesa de Bogotá habla de un nuevo modelo económico, habla de las 24 horas de turno, falta ver después de junio, ella qué va a imponer. Entonces ya están acomodando las cosas, es preferible acomodar las cosas sin que haya gente en las calles, sin que haya pobres, sin que haya ladrones, sin que haya indigentes en las calles. O sea, en 6 meses que le ha tocado a ella manejar la ciudad sola, debe estar cuadrando todo para después de junio empezar a aplicar una cantidad de normas y decretos y leyes. Y los que se van a acomodar son los de la clase alta, porque ellos son los que tienen el poder, son los que tienen la plata. Entonces, esto ya es un nuevo orden social. Pero con respecto a ustedes, pues me gustaría que analizaran más las cosas, porque eh, con el trabajo del semillero de investigación, dígame, ¿quién está impulsando los cultivos hidropónicos, los cultivos caseros? Nadie los está impulsando. Y esa sería una buena estrategia para recuperar aquellas especies, aquellas cosas que se puedan hacer en casa, porque igualmente ya la alimentación se está acabando, la comida se está acabando. Entonces, ya hay gente viviendo en la luna, hay gente viviendo en Marte desde hace muchos años, ¿sí? Eh, por eso han presentado películas como Rescate en Marte, sí, eso fue una película que, pero tienen un mensaje grande. Entonces, yo considero que ustedes como cocineros deben de reinventarse. ¿En qué reinventarse? Es en la parte química, en la parte de procesos químicos en las comidas, cómo ir manejando diferentes presentaciones de los platos, teniendo en cuenta toda esta cantidad de vitaminas y minerales que en los métodos de cocción que ustedes han aprendido, pues se pierden, se deterioran, se degradan, se desnaturalizan. Entonces, cómo ir aplicando la física, cómo ir aplicando la química, cómo ir aplicando la ingeniería de alimentos en una transformación diferente de los alimentos. Por ejemplo, se vende yuca en bastones congelada, plátanos en bastones, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezar a estudiar el proceso de transformar ciertos productos tipo Maggi? Esa es la comida espacial. Ustedes saben que el Maggi pues es un saborizante de las comidas que es en polvo. Entonces, empezar uno como a manejar esa clase de comida, cómo empezar yo a construir desde mis estudios, puede que sean muy incipientes, muy básicos, pero los invito a que profundicen. Cómo empezar a estructurar la alimentación de una forma que no tenga que conseguir tanto un plátano, una yuca, una papa, un pedazo de carne, sino cómo ir produciendo estos alimentos de una forma más industrial, porque para allá vamos. Y yo les decía a ustedes, anteriormente, pues la gente comía de todo. Hoy en día es más complicado. Hoy en día se produce mucho las harinas de los insectos, revueltas con las proteínas de las carnes, revueltas con las proteínas de todos los tubérculos. Entonces, ¿cómo ir manejando esta parte industrial, química de los alimentos para que haya realmente una evolución y una revolución a nivel alimenticio? ¿O ustedes qué piensan? Ya para terminar esta reflexión, ¿ustedes qué piensan, muchachos?
Stephanie, ¿qué piensa? Stephanie. Espere, que tocó volver a enviar otro link. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Usted qué piensa de todos estos cambios que debemos de hacer a nivel industrial, a nivel de alimentos para las nuevas generaciones? No los hay, los están estudiando. Como les decía, en la China ya hacen carne industrial, ya no consumen carne de vaca ni de cerdo, sino que es carne industrial. Y obviamente muchas veces nosotros acá la habremos consumido. Entonces, ¿qué piensa usted que hacia dónde tira o evoluciona la gastronomía? Bueno, pues teniendo en cuenta que a día de hoy ya se presentan como varios problemas con la comida industrial, porque pues contienen muchos adictivos y esta suele ser mala para el organismo, que sigan implementando pues ya más cosas que solían ser naturales, como por ejemplo la carne de vaca o carne de cerdo y demás, y volverlo un producto industrial, pues eso suma a más problemas de salud y demás, pero sin embargo es como algo inevitable, ¿no? Porque es cuestión de evolución. Hay que tener en cuenta también que usted como mujer, usted como ser humano ha evolucionado, su cuerpo ha evolucionado, sus necesidades nutricionales, energéticas y calóricas ha evolucionado. Comparando con una mujer de hace 20 años, usted ha evolucionado. Lo mismo los muchachos que están en esta clase. Todos han evolucionado comparados con los muchachos de hace 20 años. Hay que tener en cuenta que el consumo de res produce múltiples enfermedades en el organismo y produce muchos daños al medio ambiente. Hay que tener en cuenta que la materia fecal de la res produce un efecto invernadero, o sea, acaba con el ozono. Cultivar una res requiere de más gastos económicos que cualquier otra cosa, porque una res en un año, una sola res en un año consume 100 mililitros de agua y se deben de invertir aproximadamente entre 10 y 20 millones de pesos por una sola res. Pero aparte de eso produce mucho daño a nivel medioambiental y a nivel de la capa de ozono. Hay que recordar que la carne de res, la res cuando pisa un terreno no vuelve a crecer hierba porque ellas destruyen todo sistema orgánico. Lo mismo pasa con el cerdo produce purinas y las purinas son unas trazas que son perjudiciales tanto para el medio ambiente, para el agua, como para la vegetación, como para el aire. Hay que entender que el pollo, a pesar de tener más nutrientes que la carne de res, produce también algunas bacterias como la salmonela y otras enfermedades, y así sucesivamente, ¿sí? Pero el pez hoy en día, el pescado hoy en día, tiene mucho plomo, tiene mucho mercurio por la contaminación de los ríos y de los mares. Entonces, no podemos seguir siendo los mismos, consumiendo lo mismo, pensando que toda la vida nos han perjudicado. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿sí estamos preparados para dar ese cambio a nivel nutricional, a nivel alimenticio? ¿O todavía seguimos pensando que la mejor comida para el futuro es el sancocho y todas estas cosas? ¿Qué piensan? Lady, ¿qué piensa? No, profe, pues yo pienso que igualmente no estamos, o sea, en parte sí estamos preparados, pero en parte no, porque, digamos, siempre nos hemos enfocado como en la comida casera y eso, entonces no hay como esa evolución, pero en ciertos aspectos siempre vamos a evolucionar en cada cosa, entonces pues yo diría que sí estamos preparados, claro, con, digamos, con sus métodos y sus estrategias al respecto de todo. Ok. Sí. Yo creo que eso depende también mucho del país del que se esté hablando, ¿no? Porque no es lo mismo generar este cambio en un país como Estados Unidos, que ya pues de por sí está acostumbrado a este tipo de comida más
como, o sea, diferente, menos casera, más de calle, más industrial, a un país como Colombia o muchos países latinos en donde la comida, pues normal es la casera. Entonces depende, pienso yo que depende mucho del tipo de país del que estemos hablando. Ok, muchachos. Em, yo les recomiendo, yo les sugiero a manera de investigación que lean más a profundidad todos los acontecimientos sociales y económicos que se están manejando a nivel mundial. No nos quedemos con las noticias de RCN y Caracol. No se queden con eso. Si es posible, no vean esas noticias. Vean más que todo noticias como CNN, que son noticias más objetivas. Las de aquí todas son manipuladas por el gobierno. Entonces, les recomiendo que no vuelvan a mirar por ahora en noticias de RCN y Caracol. Eso es lo que yo estoy haciendo. Inclusive no estoy viendo noticias porque de una u otra forma a nosotros no nos van a entrevistar, a nosotros no nos van a hacer preguntas, a los noticieros no les interesa a la gente del común, siempre le preguntan al experto en epidemiología, al experto yo no sé qué, al experto de si sé cuándo, al experto de tal cosa. O sea, han aparecido una cantidad de expertos que nadie conocía. Entonces, pero a la gente del común nunca le van a preguntar, ¿sí? O a la gente que necesita trabajar. Esa apología que le hacen al pobre de que es que los ricos los ricos están en sus casas cuidándose y están diciendo que los pobres salgan a trabajar. No es así, porque es que nosotros no tenemos plata y el gobierno no nos va a sostener, porque no somos ricos para sostenernos ni somos pobres para que el gobierno nos ayude. Entonces nosotros de la clase media sí necesitamos trabajar, porque el gobierno no nos está ayudando. Entonces, esa apología que le hacen a esa parte me parece que es absurda y ridícula. Que el rico siempre será rico y el rico estará cuidándose y todas las cosas, el pobre tiene que trabajar como sea. Igual nosotros tuvimos la fortuna o la desesperanza de ser de clase media baja. Entonces, hay que aprender a reflexionar. Entonces, para terminar esta pequeña reflexión, pues yo les sugiero que no miren tanto noticias de RCN y Caracol, porque las de City TV eran más objetivas, pero igual están en la misma tónica. Entonces, no ver noticias, y si van a ver noticias, pues miren noticias de afuera, de CNN, miren noticias de España, miren noticias de otros lados, que son más objetivos y no son tan politiqueras. Entonces, y aparte de eso, pues que leamos más sobre lo que es la gastronomía desde sus comienzos, que era la gastronomía desde sus comienzos era más científica que lo que es ahora. Ahora los chefs se han dedicado a copiar y a remasterizar recetas antiguas y a copiar recetas y a decir de que están haciendo cocina de autor, pero copiándose de otras recetas. Entonces, no, miremos libros de antes, libros de Roma, de Grecia, de Francia, la antigua, cuando empezaron todos estos chefs como Escoffier, como Antoine Caran, como Boulabès, todos estos chefs que realmente se hicieron cocina científica. Lo mismo Ferran Adrià dentro del contexto de la cocina molecular. Pero no nos peguemos tanto de los que hablan de la cocina colombiana, todas las cosas, porque realmente no están haciendo cocina colombiana, sino cocina típica colombiana, porque la cocina colombiana ancestral no la preparan y muy pocos la conocen. Entonces, y hay que recordar que la cocina típica colombiana como tal no es colombiana, como la bandeja paisa que no es colombiana, el ajiaco no es colombiano, el mute santandereano no es colombiano, el cocido boyacense no es colombiano, todo eso es cocina típica colombiana traída de otros países. Entonces, investiguemos más, leamos más sobre realmente lo que ha sido la evolución de la gastronomía y de la cocina a través de los tiempos, para que tengamos realmente una claridad de cómo ha evolucionado la cocina y cómo nos hemos quedado estancados por estar copiando recetas de otros países. Entonces, muchachos, bueno, con esto termino la reflexión. Entonces vamos a empezar a ver la clase. Hoy vamos a tocar un tema que también es importante. La semana pasada vimos lo que era las sustancias pécticas, de todo lo que se debe utilizar para poder preparar
algunos alimentos que son los ácidos pectínicos y los ácidos pécticos, que todo esto está dentro de algunas frutas, algunas verduras, que entre más verde esté la fruta, pues más ácido péctico tiene, y entre más madura, pues tiene más ácido pectínico, que cuando nosotros vamos a hacer una jalea, vamos a hacer un puré, vamos a hacer una mermelada, vamos a hacer un arequipe, vamos a hacer un bocadillo, etcétera, etcétera, siempre debemos de agregarle un ácido péctico, ¿sí? Para poder que pueda amalgamar, para que pueda tener más dureza, más textura el producto, porque a veces nosotros lo hacemos de forma casera y no nos produce el mismo efecto que vemos nosotros en los preparados que vienen envasados o empaquetados. Nosotros a veces preparamos mermeladas caseras y nosotros creemos que esa amalgama, que esa textura la da el azúcar. Y resulta que cuando nosotros le echamos mucho azúcar, realmente se nos cristaliza el azúcar y la mermelada queda muy azucarada y se nota toda terrosa. Esa es una mala mermelada. Cuando yo voy a preparar una mermelada, debo de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la cantidad de los grados Baume o los grados Brix que tiene la fruta que yo voy a preparar de mermelada. O sea, ¿qué es los grados Baume o los grados Brix? Es la cantidad de azúcar que tiene la fruta. Cuando yo tengo en cuenta cuál es la cantidad de azúcar que tiene la fruta, entonces sé qué cantidad de azúcar le debo de agregar a la fruta para poder que ésta me emulsione y produce el ácido pectínico. Por eso es que siempre que uno va a preparar mermeladas, solicita al estudiante que lleven productos que no estén muy maduros, que estén entre verde y maduro, lo que nosotros llamamos pintón. ¿Por qué? Porque van a tener más ácido péctico. Y eso nos permite a nosotros agregarle el azúcar. Como nosotros no tenemos en cuenta y creemos que una buena mermelada se hace con una fruta madura, como cuando uno compra una piña bien madura, uno cree que va a ser una buena mermelada. Si no tenemos en cuenta la cantidad de azúcar que tiene la fruta para agregarle la azúcar adictiva, pues nos va a quedar un mal producto. ¿O qué piensan ustedes? Sí, profe, lo que usted dice es muy cierto. Uno a veces no tiene en cuenta, uno coge como la fruta más madura y ¡pum! Mermelada. En el semestre pasado, el grupo que yo tenía de Química de Alimentos hizo un proceso de mermelada en un tema que se llama conservación de alimentos. Me comentaron, no sé quién da conservación de alimentos, ni me interesa quiénes son los que hacen los procesos, simplemente los alumnos que estaban conmigo me dijeron, profe, lo que pasa es que nosotros hicimos mermelada con tal persona y resulta que la mermelada no nos cuajaba como nosotros queríamos. Entonces el profesor nos decía que le agregáramos más azúcar. Y obviamente, pues cuando la mermelada ya se enfrió y todas las cosas, y al otro día fueron a probar la mermelada, pues la mermelada quedó granulosa, azucarada. Se le veían los terrones de azúcar y todas esas cosas. Entonces yo les decía, el proceso está mal hecho. Primero, porque no se tienen en cuenta las buenas técnicas en la manipulación del envase. Segundo, la esterilización de los envases. Tercero, la decantación del producto. Cuarto, el envasado del producto. Quinto, la temperatura del producto. Eso por un lado. En cuanto al proceso, yo les decía, eso no es así. Yo tengo que primero, antes de empezar a preparar una mermelada, tengo que mirar qué cantidad de azúcar tiene el producto. Si es una fruta muy madura, me va a tener que agregarle ácido péctico, obligatoriamente, para poder que amalgame. Si es una fruta pintona, pues me va a tener más ácido péctico, entonces no me va a tener que agregarle ácido pectínico. Entonces, lo primero que tengo que mirar yo es hacerle el examen, la prueba de los grados Baume o los grados Brix.
Esto me dice qué cantidad de azúcar tiene la fruta. Si la fruta tiene un 30, un 40% de azúcar, quiere decir que yo tengo que agregarle el otro 60% de azúcar. Si la fruta tiene un 70% de azucarosa, pues obviamente tengo que agregarle un 30% de azúcar para que se estabilice el producto. Y entre más azúcar natural tenga la fruta, pues menos azúcar tengo que agregarle a nivel industrial, y obviamente pues no voy a necesitar el ácido pectínico. En cambio, si la fruta es muy madura, pues tengo que agregarle mucho ácido pectínico. Entonces, lo primero es agregarle grados, mirar los grados Brice o Baume. Segundo, mirar qué cantidad tengo que agregarle de azúcar. Y tercero, pues mirar si hay que agregarle ácido pectínico o ácido pectínico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Claro, seguro? No, profe. Ok. Entonces, ahora, de acuerdo al ácido pectínico, ya les quedó claro. Nunca vayan a hacer una mermelada con frutas muy maduras, siempre tienen que ser pintonas. Segundo, pues mirar, yo puedo hacerlo, normalmente es 3 por 1. Si yo tengo una libra de guayaba, pues yo le agrego 2 libras de azúcar. Más o menos es 2 por 1, igual que cuando uno va a hacer el roast, va a ser un roast, 2 de harina por 1 de grasa. En este caso serían 2 de azúcar por 1 de fruta, en el caso de que no necesite que agregarle ácido pectínico. Ahora vamos a tener un tema igualmente importantísimo en la cocina, que se refiere, ya se los voy a compartir, que es sobre la reacción de Maillard. Se los voy a compartir, me dicen si ya lo tienen. ¿Ya lo tienen visualizado? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok, vamos a ver lo que es el pardeamiento enzimático y las enzimas. Tenemos que las enzimas son unas moléculas que catalizan todas las reacciones físico-químicas del organismo, termodinámicamente. Esas enzimas hacen que la digestión sea alta o sea baja. Estas enzimas son producidas en muchas oportunidades desde el mismo momento en que nosotros ingerimos un alimento. Tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos el vaso, tenemos los riñones, pero propiamente estas enzimas salen del hígado y el páncreas. Dentro de esas enzimas tenemos las lipasas, las polipropasas, también tenemos las trazas como enzimas. ¿Cuáles son las funciones biológicas? Pues esas funciones biológicas son las que determinan todo el movimiento basal, son las que regulan todos los procesos físico-químicos en el organismo. Como les decía, están las propasas, las filipasas, las quinasas y las fosfatasas. También producen movimiento de la sangre, la hidrolizan por el paso cuando pasan por las venas o las arterias. Eso es lo que permite que haya un buen movimiento muscular o un buen movimiento esquelético. Cuando nosotros manejamos todas estas sustancias, todas estas enzimas, como les comentaba, todo empieza desde el sistema digestivo, todo comienza desde la misma salivación. Con la salivación nosotros empezamos a destruir bacterias, empezamos a destruir hongos, empezamos a destruir mohos, y empiezan a manejarse en algunas enzimas para poder decantar por hidrólisis todos los nutrientes que tienen las proteínas. Luego sigue lo que es el pardeamiento enzimático. Cuando nosotros hablamos de pardeamiento enzimático, es un proceso natural que se produce en los alimentos.
Ese procedimiento natural es el siguiente. Ustedes cogen un banano y ustedes ven que ese banano, en la cáscara, va cambiando de color. Eso es lo que llama pardeamiento. Va cambiando de color. ¿Qué es ese pardeamiento? Pues que dentro de la fruta o dentro de la cáscara hay una sustancia que se llama fenol o fenoles. Esos fenoles, cuando recibe mucho aire, cuando recibe mucho oxígeno, pues este se va oxidando y se va decolorando y va cogiendo un color café oscuro, un color café pardo, que hace ver al producto de mala forma. Acá vemos en la imagen los bananos. Nosotros a veces creemos que el banano está muy, muy oscuro y creemos que está dañado. No es que esté dañado el banano. La cáscara sufrió de pardeamiento, o sea, se dañaron, se evaporaron todo lo que son los fenoles. Los fenoles son unas sustancias que el cuerpo humano los necesita. De hecho, nosotros podríamos comernos también la cáscara. Recordemos que dentro de la definición de alimentación se dice que es todo proceso que nosotros llevamos a la boca de todo alimento que nos puede brindar un beneficio. Entonces, la cáscara del banano es donde están los fenoles, son sustancias que nosotros necesitamos y nosotros descartamos la cáscara. Yo puedo utilizar la cáscara del plátano maduro para hacer un escabechado. ¿Cómo se hace un escabechado de la cáscara del plátano maduro? Cojo la cáscara, después de que yo pelo el plátano maduro, cojo la cáscara, le quito la parte blanca, cocino la cáscara del plátano, la cocino por 3 veces, pongo a calentar agua, cocino la cáscara, boto esa agua, vuelvo y coloco más agua, la pongo a hervir, le agrego la cáscara nuevamente por 10 minutos, boto esa agua, vuelvo y la cocino y por otros 10 minutos esa cáscara. ¿Y qué hago yo? Pues hago un desmechado de esa cáscara, le puedo agregar verduras y eso queda como una ropa vieja tipo cubano, como una carne desmechada con verduras. Y es bastante nutritiva y es un plato vegetariano. Eso con respecto a la cáscara del plátano maduro. Con la cáscara del plátano verde, yo puedo coger el plátano verde, le quito la parte blanca de la cáscara y la parte verde la cocino por 7 veces y hago el mismo proceso. Pongo a hervir el agua, cocino el plátano verde, la cáscara por 5 o 7 minutos, boto el agua, vuelvo y lo cocino, o sea, 7 veces, y luego lo muelo la cáscara y con eso hago hamburguesas veganas. ¿Cómo puedo hacer una hamburguesa vegana? Cojo la cáscara del plátano verde ya cocinada, la muelo, le agrego lenteja, le agrego salsa de soya, sal, pimienta, hago la hamburguesa y la pongo en la plancha. Si ustedes lo hacen y lo prueban, quedan como si fuera una hamburguesa de carne. Eso es la utilización de estos productos. Luego vamos con el pardeamiento en las papas. Cuando nosotros pelamos la papa y la dejamos al aire libre, la papa se oxida. Obviamente, nosotros, ¿qué hacemos con la papa cuando está oxidada o tiene pardeamiento? Pues la colocamos en agua con sal y limón y vuelve y adquiere su color. Pero esa oxidación que ha sufrido el producto por ósmosis, por hidrólisis, ingresa a la parte central y ya el producto queda contaminado. Lo mismo pasa con la manzana, lo mismo pasa con los champiñones, lo mismo pasa con el aguacate, etcétera, etcétera. Ese pardeamiento produce una oxidación del carbono, lo que nos produce dióxido de carbono, y eso realmente es dañino. Entonces, la idea es que tan pronto pelemos una papa, la coloquemos en agua con limón y sal para que no se oxiden, no sufran de ese pardeamiento. Lo mismo pasa con la manzana, lo mismo pasa con los champiñones, ¿sí? O los champiñones se mantienen en harina de trigo para que no se oxiden, porque la harina de trigo también protege al champiñón de esa oxidación o el pardeamiento. Entonces, claro es que el pardeamiento es una reacción físico-química de oxidación de los productos cuando son invadidos por el oxígeno.
producen una desnaturalización de los fenoles. Los fenoles son unas sustancias que tienen los productos que se degradan cuando están muy expuestos al aire. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué nos, ¿Cómo, Camilo? qué nos pasó? ¿Qué? No lo entendí bien. ¿Qué no entendió bien, Camilo? No, yo entendí bien, sino que pensé que había hecho una... A ver, ¿qué dudas tienen, muchachos? Giovanni, No, profe, no tengo pues dudas, así quedó todo claro. Pues sí me parece interesante lo de la carne esa para hamburguesa vegana. Pues la verdad me gustaría, digamos, intentarlo para ver cómo quedaría. lo que Son pasa es que técnicas que uno no. para la otra semana cada grupo tiene que hacer una presentación de unos ejercicios prácticos que les voy a poner. Entonces tienen que hacer un trabajo práctico y me lo tienen que mostrar por la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno, listo, profe. ¿Ok? Ok, entonces vamos a seguir. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Porque la pepa del aguacate, al dejarlo cuando se corta, no se pardea, o sea, no se empieza como a oxidar tan rápido por la pepa. Ok. Si usted analiza, si usted hiciera un análisis de la pepa del aguacate, esa pepa aguacate tiene yodo, ¿sí? Esa pepa tiene yodo y tiene otro producto que es el cromo. Ustedes han visto que el cromo, ustedes han visto que estos colores, estas sustancias, cuando tocan algo, se pegan de la piel, ¿cierto? Se pegan de la ropa y quitar una mancha de la pepa de aguacate es difícil, ¿sí? Porque tienen cromo y tienen yodo. Entonces resulta que el cromo y el yodo son elementos químicos radioactivos. Eso inhibe que se produce que el oxígeno no afecte el producto. Eso desinhibe la degradación del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, si tú cortas el aguacate y dejas la pepa en la mitad del aguacate, esa mitad no se va a oxidar porque el yodo y el cromo no dejan que se oxide, pero la otra parte, si usted la deja sin nada, se va a oxidar, ¿sí? Para que no se oxide, pues corta el aguacate por la mitad, pero lo deja pegado, ¿sí? Para que la pepa, por medio del yodo y el cromo que tienen, no permitan que haya oxidación, ¿sí? Es lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos el guacamole, que mucha gente le deja la pepa al guacamole para que no se oxide, ¿sí? Y esto es por el proceso del yodo y del cromo que tiene la pepa, aún sabiendo que la pepa del aguacate es comestible también es comestible. Yo puedo hacer un puré de la pepa del aguacate. Cómo puedo hacer el puré? Pues obviamente, primero le elimino el gran porcentaje de yodo y de cromo que tiene, cocinándola por mucho rato, luego la pito y luego le agrego sal, pimienta, le agrego el aderezo que usted quiera y hago un puré con la pepa del aguacate. ¿Sí? Ese es un proceso que se hace con la pepa del aguacate. También la pepa del aguacate sirve como colorante. Yo puedo utilizar el color de la pepa para colorear mis productos alimenticios. Entonces, muchachos, pues hay que aprovechar todo esto. Lo que pasa es que el desconocimiento de los aspectos químicos de los productos nos permite, o no nos permite, no, sino que nos dificulta que hagamos otras cosas con respecto a los productos. Decía Antoine Carana, decía Auguste Escoffier y los mismos Ferran Adrià decían que nada en la cocina se puede desperdiciar porque todo es comestible.
¿Nosotros qué hacemos con la cáscara del aguacate? Nosotros lo de la cáscara del aguacate, tan pronto lo consumimos, nosotros botamos la cáscara del aguacate y estamos perdiendo plata. Yo con la cáscara del aguacate, ¿qué puedo hacer? La puedo cocinar y puedo sacar la pectina que necesito para poder hacer mis gelatinas, para poder hacer mis mermeladas, para poder hacer mis jaleas, lo que sea. Igualmente, la pectina del aguacate pues nos permite a nosotros darle otro contraste a los productos que utilicemos. Puedo usarla como colorante también. Entonces nosotros muchas veces cuando no conocemos, y esto es algo que se debe enseñar en cocina básica, y yo sigo hablando y sigo diciendo, sigo manifestando que la clase más importante de la cocina es la cocina básica. Ahí es donde debe de estar el mejor profesor de cocina, enseñando todos los procesos básicos de cocina para que el muchacho, y yo se los dije desde el comienzo a ustedes, la idea de cocina es enseñarle al muchacho a desarrollar habilidades y destrezas. Y yo les manifesté desde el comienzo, no todos van a ser cocineros y no todos van a terminar. Y ustedes ven que hasta este momento tengo la razón. No todos van a terminar y no todos van a ser cocineros, pero yo puedo estudiar gastronomía para volverme experto en desarrollar productos diferentes a un plato de cocina. No necesariamente yo estudio para ser cocinero. Entonces, debemos de tener una visualización clara, una proyección clara de para qué estoy estudiando gastronomía. Ahí es donde el profesor de cocina, experto en cocina básica, es donde debe enseñarle al estudiante cómo preparar productos con subproductos de cocina. Cómo preparar un aceite de pimentón, cómo preparar un aceite de ajo, cómo preparar un aceite de cebolla, cómo preparar un aceite de maní, cómo preparar un azúcar de menta, cómo preparar un azúcar de albahaca, cómo preparar digamos un curry, cómo preparar una vinagreta, cómo preparar diferentes productos con el tallo del pedúnculo del pimentón, cómo preparar productos con la cáscara del plátano, cómo preparar productos con la cáscara del aguacate, cómo utilizar la pepa del aguacate. Eso es lo importante en la cocina básica, enseñarle todo lo que se puede hacer con respecto a los productos que tenemos en nuestra mesa. Igualmente, a manejar muy bien las técnicas, a manejar muy bien los métodos, a manejar muy bien las salsas, a manejar muy bien los cortes. Eso es lo que se debe enseñar en cocina básica. Si no se enseña eso en cocina básica, van a llegar siempre los estudiantes a clases de cocina nacional, a clases de cocina internacional, siempre repitiendo las mismas recetas porque los profesores nos la han enseñado ir más allá de una receta, porque yo puedo dedicarme solamente a hacer aceites, a hacer vinagretas, a hacer colorantes, a hacer diferentes productos que salen de la cocina. Pregunta, muchachos, con respecto a lo que acabé de hablar. No, profe, ninguna. No, profe, pues yo diría que igualmente nosotros conocemos muchas cosas y que no, o sea, debemos aprender de todo lo que se debe utilizar, porque igualmente tenemos ese desconocimiento de todos los elementos que se pueden como realizar diferentes cosas, ¿sí? Y no los aprovechamos. Exacto. Digamos que dentro de mi profesión como administrador de empresas, yo siempre le he enseñado a los estudiantes que uno como docente debe enseñar dos cosas, básicamente, muchachos. Primero, a administrar muy bien la economía, ya sea de la casa, ya sea del trabajo. Es lo primero. Y lo segundo que uno le debe enseñar a un estudiante es a ganar plata. Esas son las funciones de uno como docente, enseñarle a manejar una buena administración y enseñarle a ganar plata. A mí de nada me sirve que ustedes aprendan cómo se prepara un ajiaco, cómo se prepara una bandeja paisa,
A mí lo que me interesa enseñarle es cómo hacer un ajiaco con menos costos, pero con más rendimiento económico. Eso es lo que ustedes necesitan saber, porque en algún momento ustedes quieren montar su propia empresa. Ustedes quieren montar una pizzería. Entonces, venga, le enseño cómo se hace una pizza, una masa para pizza, cómo se hace el ragú para poder echar a la salsa, a la pizza, cómo se costean los productos para que la pizza te salga económica, pero que tenga un rendimiento económico. Eso es lo que hay que enseñarle al estudiante. Más que repetir que venga, hagamos una pizza napolitana, que venga, hagamos una pizza que para nada de eso. Es, venga, cómo se utilizan los elementos, los ingredientes de manera de costos bajos para que haya, sin dañar la calidad del producto. Eso es lo primero. Y segundo, cómo venderla. Cómo debe vender una pizza para que los costos que invirtió sean rentables. Eso es lo primero que uno debe enseñar. Cómo administrar y cómo ganar dinero. Porque no nos podemos pasar toda la vida siendo empleados y trabajándole a otro para que el otro se llene de plata. Y cuando están cansados con uno, lo echan. Lo otro que uno debe enseñarle al estudiante es a desarrollar habilidades y destrezas. No a copiar, sino qué sabes tú, cuál es tu habilidad, cuál es tu destreza y venga cómo puedes hacer mejor este producto. Potenciarle la habilidad y la destreza que tenga el estudiante. Si al muchacho no le gusta la cocina, porque es obvio, le da miedo cortarse, le da miedo quemarse, lo que sea, etcétera. Eso le pasa a todo el mundo. Pero es bueno para investigar. Entonces, venga, vuélvase investigador gastronómico, vuélvase asesor gastronómico, vuélvase experto gastronómico, vuélvase crítico gastronómico. O sea, la gastronomía es infinita. Las alternativas son infinitas. Pero son ustedes mismos los que deben de desarrollar sus habilidades y sus destrezas. Y el docente lo que debe hacer es potenciarla. Eso es lo tercero. Y lo cuarto es que tengan un muy buen conocimiento de lo que es la cocina básica. El estudiante que se aprende todos los conceptos técnicos, métodos y técnicas de la cocina básica, muy posiblemente va a ser un gran chef. Pero si no se le enseña y no desarrolla esas habilidades técnicas de la cocina básica, va a ser un cocinero normal. Esto es fundamental, muchachos. Por eso a mí me gusta que intervengan en las clases. Si no hacen preguntas, pues no los puedo asesorar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas de la cocina básica que no se enseñan porque los docentes no lo saben, o porque no les gusta enseñar, o porque lo tienen como conocimiento propio. Y siempre he manifestado que el conocimiento no es de nadie. El conocimiento lo tiene todo el mundo, el conocimiento está ahí. Simplemente hay que saber orientar. Seguimos con el otro tema, que es el pardeamiento no enzimático. Acá también es complicado el pardeamiento no enzimático. Hay un proceso de cocina, y ojalá tuviéramos un laboratorio, un microscopio en la cocina de la Unigermana para enseñarles desde esa parte cómo se ven los productos. ¿Cuál es el pardeamiento no enzimático? ¿Cómo? ¿Se sabe? No se ve la pantalla. Ya. No se ve la información de la No. diapositiva. ¿Ahí sí lo ven? Ok. Sí, El profe, ya. pardeamiento no enzimático es lo que nosotros conocemos como caramelización, o es el proceso que nosotros hacemos de sellar un producto. ¿Sí? Eso es importante. Cuando nosotros cocinamos la carne, quiere decir que hacemos un proceso de naturalización de la carne. ¿Qué hace el agua hervida? Pues permite que la albúmina de la carne se encapsule, no se rompa la estructura molecular y que todos los nutrientes queden dentro de la carne, ¿sí? Para que la carne se haga más digestible.
Ese es el proceso del hervido. Cuando nosotros estamos en procesos de cocina y vamos a hacer una carne, llámese un chateaubriand, un stick pimienta, un filet mignon, unos medallones, ¿sí? Toda esta clase de carnes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Ponemos el sartén, vamos a pensarlo de esta forma. Ponemos un sartén con teflón, que para que no se pegue la carne, con teflón. El teflón hay que partir del hecho que el teflón es un polímero. Si nos vamos a las clases de química de 11, allá vimos lo que eran parafinas, lo que eran fenoles, lo que eran alcoholes, lo que eran polímeros, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, el teflón es un polímero, es un plástico, que tiene un proceso químico que hace que se adhiera a la sartén, ¿cierto? Ese teflón, obviamente, como es un plástico, como es un polímero, pues obviamente se degrada también. Nosotros cometemos el error de poner el sartén a toda temperatura para que se caliente el sartén y agregamos el aceite. No tenemos en cuenta la temperatura de degradación del aceite. Recuerden que yo les expliqué que habían grasas saturadas, grasas insaturadas, grasas poliinsaturadas y grasas transaturadas. Las que más aguantan las altas temperaturas son las grasas saturadas. Llámese grasa de cerdo. Que obviamente hubo un estudio, más o menos hace 2 años salió, donde decían que la mejor forma para freír productos era con grasa de cerdo, porque tiene una buena resistencia a las altas temperaturas. Pero nosotros, como nos consideramos light, entonces utilizamos grasas monoinsaturadas, perdón, como el aceite de soya, ¿sí? El aceite de oliva. Pero resulta que ese aceite de soya, el aceite de oliva tiene baja degradación, o sea que no resiste altas temperaturas, se quema muy rápido. Entonces nosotros le agregamos aceite de oliva al sartén. El sartén está caliente y llevamos la temperatura del aceite de oliva a 180, 190 grados. Ese aceite se degrada. Ponemos la carne ahí. Cuando ustedes miran la carne, en ese aceite caliente, en ese sartén caliente, ustedes ven que sale un humo blanco. Quiere decir de que el teflón, el polímero, ya se está desnaturalizando, primero. Segundo, el aceite ya se ha degradado. Ese humo blanco se llama acreolina. La acreolina es un monóxido de carbono. Es igual al monóxido de carbono que sueltan los exhaustos de los carros y de las motos. Es totalmente cancerígeno. Es totalmente contaminante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos la carne en ese sartén caliente y el aceite caliente. Colocamos la carne y suelta el humo blanco. Y empieza a burbujear la carne. Quiere decir que el azúcar se está cristalizando. El azúcar que tiene la carne se está cristalizando y forma el color amarillo, la costra amarilla. Eso es lo que se llama pardeamiento no enzimático. Luego volteamos la carne por el otro lado y hacemos el mismo proceso y la sellamos y la sellamos y la sellamos y la sellamos, que para dejar una costra crocante. Lo que estamos haciendo es degradando los azúcares, estamos degradando las proteínas que se unen con la acreolina y forman trazas tóxicas en la carne. Y eso es lo que nosotros consumimos. Una carne con trazas de monóxido de carbono producidos por la degradación de los azúcares, el aceite y el teflón del sartén. Y esto genera
con el tiempo principios o incipientes tumores cancerígenos en el sistema digestivo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, otra cosa que también, Profe, entonces la mejor parte. Giovanni primero y luego sigues tú. Giovanni. otra cosa que también, digamos, afecta ahí, digamos, la comida, la carne, por decirlo así, en el sartén de teflón, pues digamos que uno termina de preparar la carne y pues ya cometió todos esos errores. Y está la paila caliente, el sartén caliente y lo mete en el agua, que también ayuda a dañar el teflón, cosa que cuando la siguiente preparación, el teflón ya está cuarteado, ya está desnaturalizado y ahí es más fácil o más propenso a que se pegue más sobre la comida. Sí, Jefferson, la pregunta que tú haces, sí. Si usted le preguntan a un ingeniero de alimentos, ellos van a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Ese proceso no es recomendable, porque es cancerígeno. Así nosotros no lo creamos, y así muchos cocineros no lo aceptan. El proceso es cancerígeno. Lo que se debe hacer es calentar el aceite, sí. Ojalá no en un sartén de teflón, sino en un sartén de acero inoxidable. Obviamente un sartén de acero inoxidable es costoso. Ni en sartenes de aluminio, porque hay unos sartenes de aluminio, como los que hay en la Unigermana, aluminio martillado, o sartenes de teflón. En ninguno de los dos se puede sellar la carne, porque el aluminio obviamente suelta plomo. Entonces, le estamos agregando la desnaturalización de la carne con el plomo. Entonces, estamos contaminando doblemente el producto. Y si le agregamos el teflón, un sartén de teflón, pues están los polímeros. Entonces, como dice Giovanni, obviamente el polímero es un caucho, es un plástico que con alta temperatura se fractura y empieza a soltar las trazas y eso se va impregnando en la carne. ¿Cuál sería el proceso más adecuado? Temperatura de 120 grados de sartén, sí sellar la carne, obviamente, sellar la carne, pero no llevarlo al límite de la temperatura, sino simplemente colocar la carne, la temperatura está a 120 grados, colocar la carne una sola vez y voltearla inmediatamente. Se sella por un lado, se sella por el otro y se hace un braseado, se lleva al horno, ¿sí? Pero sellar la carne como se hacen en las cocinas, no, porque estamos contaminando el producto y estamos acelerando un proceso de monóxido de carbono. ¿Qué otras preguntas, muchachos? No, profe, ya me respondió lo que le iba a preguntar, como si el método era, cuál método era mejor y ya me la respondió, gracias. Digamos que el método más importante para un buen producto es un buen braseado. Es un buen braseado. Yo puedo coger el sartén de teflón, temperatura 120 grados, por eso el cocinero debe tener un termómetro de temperaturas altas. Nosotros como cocineros debemos de tener nuestros equipos si queremos hacer buenos procesos. Un termómetro de temperaturas altas. Sartén 120, aceite de oliva muy poca. Pero si yo lo voy a hacer braseado, agrego unos 100 centímetros de aceite de oliva, lo dejo calentar a 120 grados, coloco el producto, lo sello por 30 segundos por un lado, lo sello por el otro lado otros 30 segundos, le agrego un vino porto, le agrego un poco de brandy, de ron, lo flambeo, ¿sí? Lo flambeo, le agrego unas zanahorias babies, unos tomates babies, unas cebollas baby, unas papas baby, ¿sí? Y lo llevo al horno. Y termino el proceso en el horno. Y hago el braseado, ¿sí? Y me queda un excelente producto. Esa sería la forma más recomendable de hacer la carne sellada. Porque cuando nosotros la llevamos al extremo, pues estamos produciendo un pardeamiento no enzimático. Cuando hablamos de pardeamiento no enzimático, que dice que es un proceso que nosotros producimos, que nosotros alteramos.
Cuando hablamos de pardeamiento enzimático es natural, como la oxidación de los productos. Cuando hablamos de pardeamiento no enzimático es que nosotros lo producimos, es artificial, es producido por nosotros. Y nosotros por el no conocimiento de las reacciones físico-químicas que se producen en los alimentos es que destruimos y intoxicamos a las personas. Que obviamente las personas no se van a enfermar ahí mismo, pero por eso el hecho de comer carnes a las brasas, comer carnes a toda hora fritas o freídas, producen carcinomas en los intestinos, en el estómago, con el tiempo. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? No, profe. Ese pardeamiento enzimático es el que se conoce como la reacción de Maillard. ¿Sí? ¿Claro está ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con los ácidos pépticos y los pardeamientos enzimáticos y no enzimáticos, los dos procesos de pardeamientos enzimáticos y no enzimáticos, si no se hacen de una buena forma, de una buena manera, son totalmente dañinos para el organismo. Una papa que esté oxidada es una papa que está desnaturalizada, está deteriorada. Un aguacate que tenga pardeamiento está desnaturalizado, está deteriorado. Una carne mal procesada dentro de la reacción de Maillard, dentro de la cristalización de los azúcares, también es un proceso mal elaborado. Y los dos producen daños a largo tiempo. Preguntas, muchachos, en cuanto a los ácidos pépticos y al pardeamiento. Profe, entonces una pregunta, cuando digamos, yo estoy haciendo una carne y la dejo al término que hice en 3/4, pero en su superficie está cristalizada, como usted decía, entonces es mala. Depende de los términos de la carne. Vamos a hablar de los 4 términos que tiene la carne, que es el blue, el well done, ¿sí? Vamos a hablar de los 4 términos. Entonces, el blue, o lo que nosotros terminamos como azul o raré. Normalmente el proceso es muy rápido, ¿sí? Cogemos el filete de carne, aceite caliente, no más de 120. Cuando nosotros vamos a sellar la carne, en el momento de sellar la carne, cogemos el filete, subimos la temperatura, o sea, siempre debemos de tener el aceite a 120 grados. Pero ojo, no es aceite que sea una cantidad, es simplemente un espejo de aceite. Simplemente, si es para una sola porción, un espejo de aceite. Ojalá uno con una brocha o con un spray, uno siempre debe tener aceite en spray para agregarle al sartén. Uno le agrega aceite en spray o mantequilla en spray, ¿sí? Y colocamos, para el término azul, colocamos la carne por 2 minutos, máximo 3 minutos, contados por un lado. Y luego, después de esos 2 o 3 minutos, la volteamos y dejamos otros 2, 3 minutos. O sea, para el blue, máximo son 5 minutos, para el blue. Es el término, el primer término. La carne queda sellada por encima y queda en un 30% en su borde externo, bien cocinada, y en su 70% queda jugosa. Mucha gente habla de que es sangre, eso no son sangre, esos son los jugos de la carne. ¿Sí? No se llama sangre porque obviamente ya no hay un recorrido de sangre, porque ya no hay venas, ya no hay arterias, es simplemente un músculo que tiene simplemente vasos capilares, pero no es la sangre, sino los jugos de la carne, ¿sí? La temperatura de la carne blue en su centro debe ser de 40 grados, 45 grados.
Esa es la carne blue. Si vamos a hacer la carne medium, o sea, término medio, quiere decir de que el 50% de su borde externo está cocido. El otro 50% está jugosa. La temperatura debe ser de 55 grados en su centro. ¿Cómo se hace? 5 minutos por un lado, 5 minutos por el otro. Se sella la carne, 5 minutos por un lado, 5 por el otro, y sale la carne. El 50% está cocido, el otro 50% está jugoso. Ese es el término medio. Luego sigue el término well, o tres cuartos. Es el 70% de la carne cocida y el 30% jugosa. La temperatura de su centro debe ser de 60 a 65 grados. Luego viene la carne well done o 4 cuartos, que es la que no se debe comer, que es la que nosotros no debemos de comer, que es la que está bien hecha o bien asada, como dice mucha gente, como decimos los colombianos, bien hecha o bien asada, que es el 100% cocida. Quiere decir que la temperatura está en aproximadamente 80 grados y está totalmente seca. Ya todos los jugos, todos los nutrientes han desaparecido de la carne. Lo que vamos a consumir es un bagazo de carne que es muy poco digerible. La mejor carne para comer para nosotros los colombianos es término medio o 3 cuartos. ¿Sí? Esa es la forma de comer la carne, esas son las temperaturas. 40, 55, 60, 65 y 80 grados. Blue, 30, 70. Medium, 50-50, pues se llama medium. Well, que es 3 cuartos, 70-30. Y well done es 100%. ¿Claro? Sí, señor. Claro, Camilo, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. Ok. Entonces, muchachos, para la próxima semana en grupos van a hacer un taller práctico. Yo siempre los hacía en la cocina, pero en este momento pues no se puede hacer. Entonces les toca a ustedes que hacer ese taller práctico. Para la próxima semana lo van a hacer en grupo. Si lo pueden hacer en grupo, bien. Si lo hacen individual, igual. ¿Qué van a hacer? Vamos a mirar primero el ácido péctico, ¿sí? Y vamos a hacer una mermelada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la mermelada? Vamos a coger un fruto que esté verde pintón. Puede ser la misma mermelada. Y otro fruto que esté maduro. ¿Sí? Y vamos a hacer una mermelada, de la que ustedes quieran. Al fruto que está medio verde, le agregan 2 de azúcar por 1 de fruto. Y al fruto que esté más duro, le van a agregar 3 de azúcar por 1. O sea, si es 1 libra, ejemplo de maracuyá, le agregamos 3 libras de 3 libras de azúcar. Si es 1 libra de mora, entonces si es una mora pintona, pues le agregamos 2 de azúcar. ¿Sí? Y hacemos esa práctica. Y me explican el proceso. En cuanto a la... Se debe hacer con ambas frutas, ¿cierto? O sea, con la con la pintón y madura. con el... ¿Sí? El segundo taller es pardeamiento enzimático y pardeamiento no enzimático. Pelamos una papa y la dejamos al aire. Y determinamos cuánto tiempo se demora en oxidarse. Y luego colocamos una papa en agua con sal o limón. ¿Sí?
o un aguacate, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y luego cogemos papas bastón y las freímos en agua para mirar el paldeamiento no enzimático, cómo se va coloreando, se va volviendo café la papa, ¿sí? Esa es la práctica que hacemos para la próxima semana. ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir lo de la última, la papa bastón qué? O sea, papas fritas, papas a la francesa, Sí, ¿sí? sí, señor. Ojo, ¿cuántos, antes de hablar de las papas a la francesa, a usted ya les enseñaron cortes de verduras? No, Sí, profe. No, profe, no hemos Profe. dado eso. No, ok. Para la próxima semana voy a buscar la forma de darles una clase sobre cortes de verduras, ¿vale? Entonces, las papas a la francesa, las papas a la francesa deben de tener 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Las papas que nos venden a nosotros no son papas a la francesa. Llamadas papas a la francesa, pero no son papas a la francesa. Las papas a la francesa deben de tener 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo que comprar papas grandes, ¿sí? Para poder que me dé esa medida, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, hacen unas papas de estas medidas. Las dejan en agua con sal. Las blanquean por 5 minutos. Las blanquean por 5 minutos. ¿Sí? Ya, agua hervida, ponen a calentar agua, la dejan hervir. Cuando la dejan hervir, le bajan la temperatura para que acabe el hervor y le agregan las papas por 5 minutos. ¿Sí? Tan pronto las dejen enfriar, las meten al congelador. Dejan unas por fuera y otras las meten al congelador. Y luego las fríen en aceite a 180 grados. Las dos. Unas sin llevarlas al congelador y las otras llevadas al congelador. Y me hacen un análisis de la reacción que sufren los productos. ¿Claro? ¿Alguna duda? Listo, profe, gracias. Sí, señor. Profe, o sea que está lo de las dos mermeladas, lo de las papas fritas y lo de la papa así nomás, o Claro, sea, ustedes pueden ¿solita? coger una sola papa, pelarla, pueden coger 2 papas, así sean pequeñas. Una la dejan por fuera, sin agregarle nada, y la otra le agregan agua y sal, y la meten ahí, ¿sí? Ok. Y luego cogen una papa grande, o 2 papas, o 3 papas grandes, y hacen papas a la francesa, ¿sí? El corte es 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Deben de ser todas parejas, ¿sí? Entonces cogen Listo, profe. las 2 partes, cogen esas papas, hierven agua, cuando el agua hierve bajan un poquito la temperatura y blanquean las papas por 5 minutos. Luego las parten en 2. Unas las llevan al congelador y otras las dejan por fuera. Cuando las papas estén congeladas, ponen el aceite a 180 grados y fríen primero unas y luego fríen las otras. Y me muestran la textura de las dos. Y me informan la reacción de cada producto. ¿Sí? Eso lo pueden hacer desde ya, se pueden poner de acuerdo. Eso es para el próximo lunes, se pueden poner de acuerdo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cada uno tiene que hacer pues todo eso o entre los grupos que tenemos de trabajo nos dividimos? Entre el grupo de trabajo se dividen. Y te dicen, yo hago la mermelada, otros dicen, yo hago la papa. ¿Sí? Ah, listo, profe. Profe, otra pregunta, ¿esto tenemos que grabarlo, tomarle foto o No, cómo? tienen que grabarlo y mostrármelo. Tienen que grabármelo y mostrármelo por la pantalla. Y explicarme Ah. el proceso. Listo, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Profe, Sí, ¿y profe. el análisis se hace en un cuadro? No, simplemente si ustedes me explican, profe, nosotros observamos que pasa esto y esto y esto y esto, la papa coge mal sabor, la papa queda más crocante congelada,
en la mermelada quedó esto y esto y esto, ¿sí? Ojo, como ustedes no tienen el equipo para los grados Baume y para los grados Bris, porque eso es costoso, un aparatico, eso vale plata, vale como 300.000 pesos. Entonces, simplemente le agregan 2 de azúcar por una de productos. Si hacen 500 gramos, pues le agregan 1.000. ¿Sí me hago entender? Para los verdes, para los que son pintones, para los que son maduros, pues obviamente le agregan 3 veces el azúcar, ¿sí? Vale, profe, una Sí, pregunta. Los videos, cuando dice que se los mostremos, ¿tendremos que mandárselos al correo? No, solamente me los muestran acá por la plataforma. ¿Ok? Vale, sí, profe. profe. Sí, sí, Camilo. Sí, sí, señor, sí, ya me quedó todo claro, profe. Gracias. Pues la idea era hacer todas esas prácticas en la cocina, ¿no? Pero como no se puede, pues toca así, de esa forma. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Les agradezco, los felicito que hayan participado. Ya tienen las notas en su plataforma, ya las pueden mirar. A todos les fue bien. Igual yo siempre tengo en cuenta la participación de las personas, tengo en cuenta muchas cosas. Entonces ya pueden mirar las notas en la plataforma, ¿oyó? Listo, profe, Vale, muchísimas profe. gracias. Otra cosa que les Profe, digo, muchachos, gracias. en la plataforma hay un cuestionario, eso no tiene que ver nada con las notas, simplemente es como un cuestionario de prueba, ¿sí? Para el final del semestre, hacerles una evaluación. Entonces, este cuestionario tienen plazo hasta el viernes para que lo contesten. El cuestionario tiene solamente 30 minutos, son 10 preguntas, un solo intento, pero es un cuestionario sencillísimo, sencillísimo, de falso y verdadero. Solamente de falso y verdadero. Es simplemente como una especie de prueba, de ensayo, de cómo montar un cuestionario en la plataforma para que ustedes lo puedan resolver. Entonces tienen hasta el viernes para que resuelvan ese cuestionario. Son 10 preguntas, 30 minutos, un solo intento. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno, Sí, profe. señor. Ok, muchachos. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días. Y por favor se siguen cuidando y miremos a ver que esto cambie rápido. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Profe, muchas gracias, igualmente. Una saluda.